¿Cómo simular circuitos de corriente directa para encontrar corriente y voltaje en el simulador de circuitos eléctricos de LT-Spice 17? Y bueno, lo primero que debemos hacer es crear nuestro circuito. Al momento de crear debemos tener en cuenta ciertas especificaciones o formas de colocar los componentes para que el simulador funcione y no nos marque un error y para que los valores obtenidos sean correctos. Una vez dicho esto y con el simulador abierto y el esquemático ya preparado, empezamos a construir nuestro circuito. Lo primero es poner una fuente de voltaje y a esta fuente de voltaje le configuraré para que entregue 13.8 voltios. Lo siguiente será colocar ciertos elementos para terminar de formar el circuito. En este caso únicamente utilizaremos resistencias y recordemos que para colocar resistencias debemos presionar la tecla R. Una vez presionada esta tecla nos aparece una resistencia de manera vertical. En este momento tenemos que tener cuidado con la posición del resistor debido a que en este simulador LT-Spice 17 los elementos tienen polaridad o al menos las resistencias. El positivo de esta resistencia es el que está más cercano a R1 y el negativo es el que está más cercano a R. Ahora lo que yo quiero hacer es conectar el positivo de este resistor al positivo de la fuente de voltaje. Por lo tanto, yo debo girar este elemento. Recordemos que en LT-Spice 17 para girar debemos presionar control R y al momento de presionar se da un movimiento de 90 grados en sentido horario. Por lo tanto, si yo quiero que el positivo quede de manera horizontal y más pegado al positivo de la fuente de voltaje, tengo que presionar 3 veces control R. Presionémoslo. La primera vez gira 90 grados, la segunda vez gira 180 grados y la tercera vez gira 270 grados y ya está en la posición correcta para conectar con la fuente de voltaje. Para finalizar el circuito yo quiero agregar una resistencia más. Vuelvo a presionar la tecla R. Recordamos que el positivo está más pegado a R2 y el negativo es el que está más pegado a R. Por lo tanto, si mantenemos esta posición, el valor que nos va a dar al momento de simular va a ser correcto. La colocamos y ahora lo que seguiría sería modificar los valores de las resistencias. A R1 le daremos un valor de 560 ohmios y a R2 le daremos un valor de 650 ohmios. Ahora lo que haremos será unir con la opción cable y unimos todos los terminales de la siguiente manera. ¿Ok? Ahora lo que haremos será conectar o poner el punto de referencia. Presionamos la G de ground, aparece este triangulito, lo colocamos y unimos el nodo o el cable que será nuestro punto de referencia. Es muy importante colocar el punto de referencia para que la corriente fluya en el circuito. Si no ponemos el punto de referencia, el simulador interpreta que es un circuito que tiene un voltaje positivo, pero no tiene el voltaje negativo. Por lo tanto, el circuito no se cierra y la corriente no fluye y tampoco va a simular nada. Ya tenemos formado o creado nuestro circuito con todas las características especiales para que funcione de manera correcta al momento de simular.
Ahora lo que faltaría sería ver dónde encontramos esa opción para simular y para que nos dé el voltaje y la corriente en este circuito. Y esta opción se encuentra en el apartado de Simulate o simular en español. Presionamos, nos aparece esta ventana y seleccionamos la opción que dice Run o correr en español. La presionamos, aparece esta otra ventana y la que vamos a utilizar es la que dice DC Op PNT. Nos aparece esto y ya no tenemos que modificar nada. Ahora daremos a OK. Al presionar OK nos aparece este listado. Ahora lo que debemos hacer es analizar este listado que nos proporciona al momento de simular. Primeramente, analicemos esto que voy a remarcar. Dice B entre paréntesis N001 es igual a 13.8 y es voltaje. Primeramente, analicemos qué es N001 y eso es un nombre que el simulador designa automáticamente a un nodo o a una sección. Y bueno, este nodo o sección va desde el terminal positivo de la fuente de voltaje hasta el terminal positivo de la resistencia 1. Y bueno, en toda esta sección hay un voltaje de 13.8. Ahora analicemos este siguiente elemento. Dice B entre paréntesis N002. Dice que tiene un valor de 7.41322 y es voltaje. Y bueno, ¿de dónde a dónde es esta sección N002 o ese nodo? Y bueno, esa sección va desde el terminal negativo de la resistencia R1 hasta el terminal positivo de la resistencia R2. Y bueno, como se habrán fijado, al momento de simular no nos da exactamente el voltaje que está entre los terminales de R1 y entre los terminales de R2. Es decir, nos da el voltaje que hay en este nodo y en este nodo. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es una resta entre 13.8 y 7.41322. Al momento de restar, habremos obtenido el valor que hay en R1 del voltaje. Y ahora para R2 tenemos que hacer una resta de 7.41322 menos 0, debido a que este nodo es el punto de referencia y ese valor es 0. Por lo tanto, sabremos que 7.41322 menos 0 es 7.41322. Por lo tanto, el voltaje que consume R2 es 7.41322. Y bueno, ya nos ha dado los voltajes este simulador. Ahora analicemos los otros elementos del listado que nos proporciona al momento de simular. Vemos que dice I entre paréntesis R2 tiene un valor de 0.011405 y nos dice que es la corriente del equipo. Vemos que eso se repite para los otros tres elementos, con la única diferencia de que la corriente de la fuente de voltaje es negativa. Eso debido a la posición en la que se conecta la fuente de voltaje, pero en este caso sí nos está dando la corriente que consume cada elemento y es igual debido a que esta es una conexión en serie. Como sabemos, las conexiones en serie, el voltaje se divide y la corriente se mantiene en todos los elementos.
Y bueno, de esta manera simulamos un circuito en el simulador de LTSpice 17 para obtener tanto la corriente como el voltaje. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Como siempre, les habla su amigo Iván 4.0, quiero ser mentor y te invito a suscribirte a este canal. Si te ha gustado la explicación de este video, la información de este video, si te apasiona la ingeniería como a mí, el aprendizaje de las matemáticas, la obtención de conocimientos y la creación de cosas. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.